Bueno, sigamos entonces. Ahora nos vamos a correr un poquito de los ejemplos y nos vamos a ir a las funciones con paridad. ¿Por qué? Bueno, porque justamente recordemos cómo estaban definidos los coeficientes. Los coeficientes están acá, están definidos de esta manera y se determinan integrales, se resuelven integrales en intervalos simétricos. En realidad, esto podría hacerse esta cuentita en cualquier intervalo de longitud 2p, porque al ser una función periódica, estas integrales no cambian si yo realizo la integral siempre en un intervalo de longitud 2p. Si no, parecería que estos coeficientes van a estar atados a la elección del intervalo, y eso no es cierto. Son independientes del intervalo que yo quiera elegir. O sea, yo podría haber elegido el intervalo entre 0 y 2p y hacer esta cuenta para el ejemplo anterior, y el A0, el AN y el BN me hubieran dado exactamente lo mismo. No dependen de eso. Pero cuando yo los defino en intervalos simétricos con respecto al origen, se me alivian un montón de cuentas. ¿Por qué? Por ejemplo, si la función f fuera una función impar, entonces, cuando yo realice la integral entre menos p y p, el A0 ya sé que me da 0, ¿no? Porque por las propiedades que conocemos, o sea, estas propiedades que pusimos acá al principio son propiedades conocidas de los otros cálculos que estuvimos estudiando. Entonces, si tengo una función impar, cada vez que yo integre una función impar en un intervalo simétrico con respecto al origen, esa integral me va a dar 0. Entonces, si la f es una función impar, ya sé que la 0 me da 0. ¿Qué va a pasar con el a sub n? Bueno, también va a resultar 0. ¿Por qué? Porque voy a tener una función f, que es una función impar, por una función coseno del mismo periodo, que es una función par, y cuando multiplicábamos una par por una impar, me daba impar. O sea que esta multiplicación resulta ser una función impar. Otra vez, definida la integral entre menos p y p, eso va a resultar ser 0. Entonces, cuando tengo una función impar, tanto el a sub 0 como el a sub n van a ser 0. Eso es importante que nosotros detectemos cuando antes de hacer las cuentas de una serie de Fourier, si tenemos alguna función con alguna de estas características, porque nos vamos a ahorrar muchas cuentas. Bien, entonces el único coeficiente que en principio no debería ser 0 sería el b sub n. Por lo tanto, vamos a decir que cuando tengo una función impar, su serie de Fourier es una serie de senos, se dice, ¿no? La serie generada constará solo de senos. En cambio, si la función es par, cuando la función sea par, el único coeficiente que va a valer 0 son los b sub n, y entonces se dice que la serie es una serie generada solo por cosenos. Acá hay que tener un poquito de cuidado porque el a sub 0 no va a valer 0, ¿no? Entonces no es solamente la partecita de los cosenos lo que me sobrevive, sino el a sub 0 y todos los a sub n, en principio, ¿no? Bueno, acá están hechas las cuentitas, no son nada de todo el mundo. Las pueden mirar. Bueno, entonces vamos a este otro ejemplo. Acá tenemos una función, fíjense que lo escribí un poco mejor. Tenemos una función periódica de periodo 2 y está definida así, vale 1 cuando x está entre menos 1 y 0 y menos 1 si x está entre 0 y 1. Ahí está la gráfica. Y dice el ejemplo, encontraremos los coeficientes de la serie de Fourier que esta función define. Acá tenemos bien la grafiquita hecha
Entonces, por lo tanto, como acá tenemos una función impar, cuando yo la miro veo que es simétrica con respecto al origen, sé que es una función impar. Entonces, como tengo una función impar, ya sé automáticamente, por estas propiedades que tienen las integrales, que el a sub 0 y todos los a sub n son todos nulos. O sea que ya sé que valen 0, ni los calculo. Si hacen las cuentas, les deberían dar 0. Lo único que tengo que hacer es dedicarme a encontrar los b sub n. Entonces, dijimos que el b sub n, me voy a ir acá para... El b sub n, por definición, que yo ahí no lo escribí todo completo, por definición es 1 sobre p. Recordemos que acá esperen que vamos a hacer así. Me voy a dedicar y voy a hacer toda la cuenta. A ver acá si tenemos suerte. Bueno, no me quieran dar esto. Vamos a ver. Bueno, entonces, como les decía, los b sub n, por definición, son 1 sobre p integral entre menos p y p de f de x por el seno de n omega x diferencial de x. Bueno, entonces, distingamos acá algunas cosas. Primero, ¿quién es P? P era la mitad del período, así que si el período era 2, P vale 1. ¿Y quién era omega? Que era la frecuencia, es 2pi sobre 2p. Ay, sobre 2. No, sobre 2pi. Estas cuentitas son tontitas, pero es importante que las hagamos bien, porque si no después todas las integrales nos dan mal. Bueno, y esto me devuelve pi. Entonces, acá voy a tener, ahora voy a reemplazar 1 integral entre menos 1 y 1 de f de x seno de n pi por x. Diferencial. Ah, bueno. Hace cuando vos tengas ganas. Diferencial de x. Bueno, ¿qué pasa? Fíjense que acá la función f es una función que está definida por partes, entonces yo tendría que dividir esta integral en 2. En la integral entre menos 1 y 0, más la integral entre 0 y 1. Ahora, nosotros teníamos que esta función era una función impar. Y esta también es una función impar. Entonces, la multiplicación de dos funciones impares me da una función par. Entonces, yo podría utilizar la propiedad y ahorrarme una integral. Y eso, en estos casos, es un montón de tiempo ahorrado. Entonces, cuando yo tengo una función par integrada en un intervalo simétrico con respecto al origen, yo sé que eso es 2 veces la integral en la mitad del intervalo. Entonces podría elegir la integral entre menos 1 y 0 o la integral entre 0 y 1. Sería exactamente lo mismo. Entonces, este 2 aparece porque ahora yo me voy a quedar con la mitad. Yo ahora solo para tener otra versión distinta de la que tienen ahí en
en la presentación, que seguro debo haber hecho la integral, a ver, vamos a ver qué puse. Pero seguro que debo haber hecho la integral entre 0 y 1, porque es como lo que siempre se nos ocurre. A ver. Sí, sí, ahí lo chequeé entre 0 y 1. La integral entre 0 y 1, solamente ahora para molestar, vamos a hacerla entre menos 1 y 0, para ver que nos da lo mismo. Y aparte, ¿por qué? Porque ahora cuando la miro y tengo que hacer las cuentas, a mí me gusta más el 1 que el menos 1. Entonces, entre menos 1 y 0, la función f vale 1, y ahora tengo seno de n pi por x diferencial de x. ¿Sí? Entonces, ¿se entendió de dónde aparece este 2? Este 2 aparece, acá voy a hacer un dibujito que no tiene absolutamente nada que ver, pero para que entendamos un poco el asunto. Yo tengo una función par, la integral entre menos 1 y 1, como tengo una función par, es lo mismo que hacer dos veces la integral entre menos 1 y 0 o dos veces la integral entre 0 y 1, justamente por la paridad de la función. Bueno, entonces ahora este 2 entonces aparece a partir de eso, porque yo me voy a quedar con la mitad, voy a integrar la mitad del intervalo. ¿Podría ser la integral entre menos 1 y 0 más la integral entre 0 y 1? Sí, perfecto, lo podrías hacer. Pero yo te digo que con esto te ahorras un poquito de tiempo y minimizás el error de las cuentas, ¿no? Bueno, o sea que esto me queda la integral dos veces, la integral entre menos 1 y 0. Bueno, acá tengo que integrar seno. La integral del seno es el coseno, ¿no? No, menos coseno, porque la integral del cos, la derivada del... Yo sé derivar, no sé integrar. Entonces, seguro que sé que esto es coseno, pero nunca me acuerdo el signo. Entonces, cuando no me acuerdo el signo, derivo. La derivada del coseno es menos seno, entonces acá necesito tener sobre npi, ¿no? Para que cuando derive esto y haga la regla de la cadena, se me simplifiquen y obtenga seno de npi. Eso evaluado entre menos 1 y 0. Entonces me va a quedar el menos 2 lo vamos a dejar afuera. Y el 2 sobre pi también, el npi también, porque va a estar en todo. Esperen que acá voy a borrar, que me quede bien. Bueno, y entonces ahora tengo menos coseno de 0. Estoy reemplazando la x, ¿no? Por 0 y pi. Menos... Perdón, Mari, pero el menos lo sacaste, ¿no? El menos ya lo saqué. Justamente lo quería hacer para no hacer este lío. Y al final... Bueno, entonces el menos ya lo saqué. Tengo coseno de 0 menos coseno de... menos n pi, ¿no? Y entonces esto me queda menos 2 n pi, coseno de 0, que es 1, menos, y ahora tengo coseno de menos n pi. Y acá, ay, profe, ¿qué hago con este menos? Bueno, también recordemos en algún lugar, por ejemplo por acá, que el coseno es una función par. Y entonces, ¿eso qué significa? Que si tengo coseno de menos n pi, eso es lo mismo que tener el coseno de n pi, ¿no? Y el coseno de n pi, ¿a qué da igual? A menos 1 a la n. Entonces ahora este lo voy a poner como menos 1 a la n. ¿Qué va a pasar? Otra vez, como tengo esta cuestión. Perdón, el n va el menos 1 elevado a la n, no todo el paréntesis, ¿no? Ajá. Sí. Se me fue un paréntesis.
Entonces, ¿qué va a pasar? Fíjense que otra vez tengo 1 menos menos 1 a la n, o sea que esto va a variar con n. Si el n es un número par, me da 0. Entonces, cada vez que n valga 2k, esto me devuelve un 0. Y cuando n sea un número impar, 2k menos 1, entonces voy a tener un 2. Esta cuentita me va a dar 2. Con este menos 2 voy a tener menos 4. Sobre. Y ahora en vez de poner n voy a poner 2k menos 1 por pi. ¿No? Bueno, vamos a ver si tuvimos suerte. Sí. Fíjense que yo acá directamente, como ya estoy canchera, puse 2 veces integral entre 0 y 1, ¿no? Ahí les dejé las cuentitas intermedias. Bueno, y entonces resultó que solamente voy a tener los b impares. O sea, ya me libré del a sub 0 y el a sub n porque tenía una función impar. Y ahora encima también los b sub 2k tampoco van a estar. Entonces, cuando voy a escribir la serie, me van a quedar estos y estos valen 0 de movida porque la función era impar, o sea que esto va a ser igual a la serie de los b sub n por el seno de npi. Y ahora solamente me voy a quedar con los bn impares. Entonces cambio acá el parámetro, ahora lo voy a llamar k, y voy a generar solamente los impares, que son los de la forma 2k menos 1. Entonces tengo el b2k menos 1, que era esto, por el seno, y ojo de no olvidarse también acá de poner el número impar, ¿no? Porque recuerden que este n y este n son la misma cosa. Entonces, si solamente van a sobrevivir los n impares, van a estar multiplicados por seno, donde el argumento del natural sea un número impar. Entonces, resulta así la serie. Cuando vamos a realizar algunas gráficas, obtenemos esto. Entonces, otra vez, graficar va a ser poner una cantidad finita de términos de la serie, ¿no? Y las azules son las funciones, son las sumas parciales, fíjense que son senoidales, continuas, todo hermoso. Y a medida que la n va siendo, cada vez que voy agregando cada vez más términos, empiezo a notar esto, ¿no? Que las vigoritas se van pegando en los lugares en donde la función sea continua. Bueno, todo esto que vemos en las gráficas, o sea que parecería que por lo menos donde la función es continua, la serie de Fourier la aproxima bastante bien, es un resultado que vamos a obtener en un teorema, que es el teorema de la convergencia. Este teorema me dice muchas cosas. Primero que me dice dónde la función es convergente, y la segunda información que voy a obtener es a qué converge. O sea, este teorema también me devuelve la función suma. Perdón. Bueno, entonces, tenemos una función periódica de periodo 2p, y ahora le voy a pedir, ¿qué tanto? La función f. ¿Se acuerdan que para poder hacer la serie de Fourier yo necesitaba que la f fuera integrable, ¿no? Las funciones integrables que nosotros manejamos en los distintos cálculos, ¿cuáles son? Bueno, las que son seccionalmente continuas, o sea que tienen una cantidad finita de discontinuidades de salto finito o evitables, o las continuas, ¿sí? Las continuas están metidas dentro de la seccionalmente continua porque la cantidad de discontinuidades que tienen son 0, o sea que son una cantidad finita, si quieren. O sea que acá no hace falta aclarar seccionalmente continua o continua en el intervalo menos pp. Pero bueno, ya pidiéndole eso a la f, me aseguro que puedo realizar la serie de Fourier. Además, el teorema me dice, si la f' también tiene esa particularidad,
O sea, la función no explota. La serie de Fourier es convergente, ¿no? Si f y f' son ambas seccionalmente continuas, repito lo que es ser seccionalmente continuas, es tener una cantidad finita de discontinuidades evitables o de salto finito, en este caso en el intervalo menos pp, ¿no? Está escrito ahí, un número finito de discontinuidades, qué tonta. Bueno. Si cumplen esta función, cumplen esta cuestión, sabemos que la serie es convergente. La serie de Fourier converge. Y además, sea que converge, esto me va a decir el teorema, ¿a qué converge? Bueno, la función suma S de X va a ser igual a la función F para todos los puntos donde la función sea continua, que es lo que veíamos un poco en las gráficas, ¿no? Veíamos que donde la función que generaba la serie de Fourier era continua, las gráficas de las sumas parciales se pegaban bastante bien a la gráfica de F. Entonces, esto se está corroborando, digamos, con un teorema, donde en los puntos x0 del intervalo menos pp, donde la función sea continua, la suma de la serie es igual a la función. ¿Y qué va a pasar con esto? Bueno, que como la f es seccionalmente continua, en este intervalo voy a tener discontinuidades o de salto o evitables, ¿no? Entonces, en esos puntos en donde la función es discontinua, que va a tener alguna de estas dos discontinuidades, la función suma vale el promedio de los límites laterales, quiere decir esta notación. O sea que yo voy a hacer el límite en x0, voy a tener una discontinuidad, que puede ser de salto o puede ser evitable. Vamos a hacer una de salto. Por ejemplo, así. Este sería el puntito x0. Y entonces, ¿cuánto va a valer la función suma en este punto x0? Bueno, el promedio de los límites laterales. ¿Qué quiere decir eso? Hago el límite a de f cuando x tiende a x0 por derecha, o sea, sería por acá, que en este caso que me daría este valor. Después, por otro lado, hago el límite de la función f en el punto x0 cuando x se acerca por izquierda, o sea, por acá, que en este caso me daría este valor, y lo sumo y lo divido por 2. ¿Eso qué me va a devolver en la gráfica? Bueno, va a ser el punto medio entre estos dos valores, o sea, ¿Mm? Bueno. Vamos entonces a analizar en este ejemplo, vamos a aplicarle el teorema y vamos a ver que ya nosotros cuando estuvimos pispeando las gráficas vemos que la serie es convergente, por lo menos en los puntos de continuidad de la F. Vamos a aplicarle el teorema y entonces vamos a ver que lo vamos a poder asegurar a través del teorema. Entonces, la función f, que es 1 cuando x está entre menos 1 y 0 y menos 1 cuando x está entre 0 y 1, es claro que es una función seccionalmente continua en el intervalo menos pi, ¿no? Está acá. Está acá en la gráfica, ¿no? En el intervalo. Es el intervalo menos 1, 1, no sé por qué puse menos pi. Bueno. Es seccionalmente continua en el intervalo menos 1, 1, que es donde tenemos que analizar. ¿Por qué? Porque, bueno, acá tengo una discontinuidad de salto, acá tengo otra discontinuidad de salto finito y acá tengo otra discontinuidad de salto finito. En el resto es continua. O sea que en el intervalo menos 1, 1 cerrado, esta función tiene 3 discontinuidades de salto finito. Por lo tanto, es seccionalmente continua en ese intervalo. Eso hay que modificarlo acá. Esto me equivoqué. Esto es menos 1, 1. Bueno. Después vamos a ver qué pasa con la derivada. Entonces,
la función derivada, voy a ir acá otra vez, también la voy a derivar en un intervalo de longitud 2 y después, como la función es periódica, es siempre lo mismo. Entonces, ¿cuánto vale la derivada? Primero, la derivada en el -1, en el 0 y en el 1, que son puntos de discontinuidad de la función, ahí la derivada no va a estar definida. Entonces, si yo tendría que dibujar acá la derivada, seguro sé que acá voy a tener un agujerito, acá voy a tener otro agujerito y acá voy a tener otro agujerito. Porque la derivada no va a estar definida en esos 3 puntos, que son puntos de discontinuidad de la función, y si era discontinua no era derivable. Entre -1 y 0 la función vale 1, o sea que la derivada es 0, o sea que me quedo así. Y entre -1 y 0, la derivada de la función -1 también es 0, porque es constante, así que me quedo así. ¿Está bien? O sea que la derivada va a resultar ser la función nula con agujeritos, ¿no? O sea que va a valer 0 para todo x menos en los enteros. En los enteros no va a estar definida. Ni en 0, ni en 1, 2, 3, ¿no? Esto porque estoy repitiendo la gráfica que obtuve acá. Fíjense que acá vamos a decir que la función derivada, solamente haciendo el grafiquito, vamos a decir que la función derivada es seccionalmente continua. Es claro, tiene otra vez 3 discontinuidades en el intervalo cerrado -1, 1. Bueno, entonces, esta función f cumple con las dos, y acá otra vez el menos pi, que no tenía nada que ver. Esto es el -1, 1. Por lo tanto, cumplen las hipótesis del teorema y entonces la serie de Fourier que encontramos resulta ser una serie convergente. Ahora, vamos a aplicar el teorema para encontrar la función suma. Entonces, el teorema, ¿qué me decía? Me decía, recordá que en todos los puntos, voy a ir al gráfico de la función, porque lo voy a hacer ahí arriba. Me gustaría sacarme esto de encima, limpiarlo un poquito. Voy a hacer, a ver si me lo voy a llevar acá. Y otra cosa, le voy a borrar este que me pone nerviosa. A ver si me deja. Sí. Ahí está. Bueno, vamos a elegir un color, por ejemplo el verde. Espérense que acá primero vamos a escribir lo que decía ahí. El teorema decía entonces que la función suma era igual a la f de x. Ay, le voy a poner x0 porque después me empiezo a hacer bollo. La s de x0 va a valer f de x0 si x0 es un punto de continuidad. O sea, un punto donde la función sea continua. La f, ¿no? Y después va a valer el promedio de los límites laterales esto es una notación, ¿no? Para límites laterales. Si el x0 es un punto
de discontinuidad. Y estamos seguros que estos límites laterales existen porque justamente los puntos de discontinuidad que le permitimos tener a esta función f son aquellos en donde los límites laterales existen. Bueno, entonces, yo tomo un x0 acá, supónganse un medio. Menos un medio, perdón. Que le vamos a hacer verde. Entonces, ¿cuánto va a valer la función suma ahí? Bueno, me dice que vale lo mismo que la f de x. O sea que yo tendría que pintar un puntito acá verde. Entre todos los valores, entre menos 1 y 0, sin incluir el menos 1 y el 0, que son puntos de discontinuidad de la función f es continua. Entonces, la función suma resulta igual a la función f. Por lo tanto, acá yo tendría que pintar todo de verde. Y le voy a poner unos agujeritos en esto, porque ahí no son puntos de continuidad y entonces todavía no sé cuánto vale. Lo mismo análisis entre 0 y 1, abierto, ¿no? Y como todo esto es periódico, continúo para todos los puntos de continuidad. Bueno, ahora nos vamos a centrar en el intervalo menos 1 y 1 y vamos a analizar cada una de las discontinuidades que tiene, que ahí tenemos 3. Entonces, en el menos 1 es un punto de discontinuidad, una discontinuidad de salto finito. Entonces, ¿cuánto vale el límite por derecha cuando la f tiende a, cuando la x tiende a menos 1? Bueno, el límite vale 1. Acá, esto no va a hacer falta escribirlo, pero lo voy a escribir una vez. Si x0 es menos 1, entonces el límite cuando x tiende a menos 1 por derecha de la f de x es 1. Y el límite cuando x tiende a menos 1 por izquierda, o sea que es acercarme por acá, el límite me da menos 1, ¿no? Bueno, entonces la s de menos 1 va a ser 1 más menos 1 sobre 2. O sea, un regio 0. Quiere decir que en el x0 igual a menos 1, la suma vale menos 1. Exactamente lo mismo en el 0 y en el 1, no lo voy a volver a repetir, porque en este caso, o sea, no hay mucha diferencia, porque los límites laterales son 1 y menos 1 en los 3 casos, y entonces la función suma va a valer 0 en estos 3 puntos, ¿no? Fíjense que la función suma me quedó definida para todos los reales, mientras que la función original, la f, no estaba definida para todos los reales. Bueno, entonces ahí tenemos la gráfica. Yo no solamente que les escribí la gráfica, sino que también les escribí la ley. ¿Cómo nos queda la ley escrita? Menos 1, que la ley se escribe a partir, siempre lo conveniente, o por lo menos lo que solemos hacer para no meter la pata, es a partir de la gráfica de f, graficar la gráfica de la suma utilizando el teorema. O sea, en todos los puntos de continuidad tengo exactamente, las funciones valen lo mismo, y en los de discontinuidad hago este jueguito de hacer el promedio de los límites laterales. Una vez que tengo la gráfica, entonces puedo analizar, si quiero, si me lo piden, cuál es la ley. La ley también la voy a devolver porque la función suma va a resultar ser también una función periódica con el mismo periodo, y también la puedo definir en un periodo, no hace falta que defina la función en todo su dominio, ¿no? Entonces, en los puntos en donde la función f
era continua, la S y la F valen lo mismo, entonces la ley se va a copiar. Cuando x está entre menos 1 y 0 va a valer 1, cuando la x está entre 0 y 1 va a valer menos 1. ¿Qué va a suceder? Que ahora en los puntos de discontinuidad, o sea, en el 0, en el 1 y en el menos 1, va a valer 0. Fíjense que acá cuando la va a definir dice, bueno, vale 0 en el 1 y en el 0. Y en el menos 1 no la define. ¿Por qué no la define? Porque la función en menos 1 va a valer lo mismo que en 1, porque justamente como es una función periódica de periodo 2, entonces van a valer igual, ¿no? Y entonces no hace falta que la defina en este punto que es el que está a distancia 2 del 1. Ya con que la defina en el 1 quedó definida en el menos 1. Si ponen acá los 3 puntos, tampoco pasa nada, ¿no? Pero bueno, esa sería la definición correcta, que cuando uno define la función periódica, no agrega cosas de más. Bueno, vamos a ver acá algunas consideraciones. ¿Qué estuvimos haciendo hasta ahora? ¿Qué estuvimos haciendo? Bueno, dada una función periódica de periodo 2p integrable, encontramos la serie de Fourier que define a través de la definición de los coeficientes. Si la función y su derivada tenían propiedades, ¿cuáles eran las propiedades? Ser seccionalmente continua en un intervalo cerrado de longitud 2p. Entonces, se puede asegurar a través del teorema de convergencia que esa serie converge. Y como la serie converge, sabemos que es una buena aproximación de la función en los puntos en donde la función es continua. Ser una buena aproximación significa que yo, tomando una cantidad finita de términos de la serie, puedo aproximar, ¿no? Como lo dice la palabra, puedo acercarme mucho al valor de la f de la función dada. Que es lo que dice acá. Entonces, es decir, que una función periódica de periodo 2p continua puede ser expresada, ¿sí? Si la función es continua, fíjense que la suma de la serie va a ser igual a la función en todos los valores. O sea que si la función es continua, la función puede ser expresada como una serie de Fourier, ¿sí? Puedo poner este igual. Si la función no fuera continua, ya acá tengo que poner s de x. Pero si la función es continua, como la s de x es igual a la f de x por el teorema, entonces puedo expresarla como una serie de Fourier. Bueno. Ahora nos vamos a ir a unos problemas particulares. ¿Qué pasó acá? A un problema particular que nos van a aparecer estos problemas en la unidad 3. Que son los siguientes. Yo ahora no voy a tener más una función periódica. Voy a tener una función definida en un intervalo, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos este ejemplo en donde tengo la función x cuadrado definida en el 0pi, ¿no? Y por lo que me pide el problema, yo quiero tratar de encontrar una serie de Fourier, en este caso, en otro caso puede ser que sea de cosenos, pero en este caso dice que sea solo de una función de senos que la represente. Entonces, que la represente, ¿qué quiere decir? Quiere decir que esa serie que yo encuentre, que tiene que ser una función solamente de senos, por eso solamente me aparece este término, tiene que ser convergente a x cuadrado. ¿A dónde? Y en todos los x pertenecientes al 0pi. Eso es lo que me plantea el problema, que son problemas que nos van a aparecer en la unidad 3. O sea, vamos a tener que encontrar una representación en series de Fourier de una cierta función no periódica. Bueno, ahora,
para poder usar las armas o las herramientas, vamos a decir mejor, que es una palabra más pacífica, las herramientas que estuvimos aprendiendo recién sobre las series de Fourier, lo que deberíamos hacer primero es tener una función periódica, porque si no tenemos una función periódica estamos al horno. Y además de tener una función periódica, como yo solamente quiero que me aparezcan senos, entonces esa función tiene que ser una función impar, ¿no? Porque ya vimos que si teníamos una función impar, nos asegurábamos que el a sub 0 y el a sub n valían 0.